Y fíjese quién es nada más y nada menos. Pelusa, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Yayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, uno lo ve a usted así, algunos que han visto las entrevistas, pero a usted lo conocemos por otra cosa, ¿no? Qué bueno que me trates de usted. Porque me hace sentir más joven. Los conocemos por las voces, ¿o no? Que recién decía que teníamos un montón de invitados todos juntos aquí en una noche tan especial. Bueno, claro, sí. Me dediqué a eso, te digo, hace 7 décadas. Desde mis 14 años que yo tengo que ver con el mundo de la publicidad y con el mundo de la televisión y de la radio. Con lo cual, a los 83 ya son 7 décadas que no paro de trabajar. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, y sigamos, por favor. Qué bien. Pandemia, peleando la pandemia, ¿no? Pero recordemos el punto, no sé, o será porque uno, no sé, porque lo ha escuchado, estos personajes, ¿no? Larguirucho, recién decíamos Neuro. Claro, todo lo que hice con García Ferré. Claro, nada más y nada menos. Con García Ferré hice 16 personajes en la tira. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el padre de Oaki, el chofer todos los distintos personajes durante la misma tira. Claro, porque produjimos la tira durante 7 años, desde 1968 hasta 1975, y después todo lo que siguió fue repeticiones. Sí. No obstante, yo seguí con García Ferré en contacto, estuvimos 49 años, trabajamos juntos, haciendo los largometrajes de García Ferré, y siempre en contacto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se hace para hacer, por ejemplo, porque, a ver, la voz del padre de Oaki? Claro, es porque me pongo en el papel, ¿te das cuenta? Porque era un hiper sofisticado. Por ejemplo, eso, con Neuro, por ejemplo. No, Neurus es otra cosa. Neurus es el mal que pelea con hijitus. El malo mal. Genial. Por eso, digo, para tener esa... ¿Cómo se crea un personaje así? Bueno, la verdad... En principio... O sea, ¿alguien le daba letra o todo es suyo la creación? No. Sí, yo lo que ustedes escucharon de mí con esos personajes son puramente el seguimiento de un guión muy pensado y demás. Néstor D'Alessandro era el único guionista que hizo todo eso. Y aparte él era la voz de Hijitus, de Don Negro y de otros personajes, o sea, era un tipo múltiple. Era músico, las canciones y todo ese tipo de la tira también las hizo él, o sea, era prácticamente entre Néstor D'Alessandro y yo hacíamos el 95% de los personajes, y algunos personajes los hacían algunas chicas, Oaki, por ejemplo, la vecinita del frente y un montón de... El comisario sí era de... Claro, el comisario siempre lo hice yo. Te voy a contar una anécdota, pero te lo voy a contar con la voz de Pelusa Suero, no con esta, porque esta lo único que sirve para decir, camine para allá, vamos para el comisario. Bueno, vamos para la comisaría. ¿Pero de dónde se sacaba con entonada y todo? Claro, lo que pasa es que yo... aparte de haber trabajado con García Ferré, con Caloi, porque yo era la voz de Clemente también, trabajé en publicidad y trabajé mucho en comerciales de televisión. Llevo más de 6.000 comerciales de televisión que han ido al aire, tanto como locutor normal. Vos escuchás mi voz, es una voz de locutor, la fui modificando, la fui entrenando, ¿no es cierto? Ahora, ojo, esta es mi voz normal, pero puedo modificar la voz de otras maneras, ¿no es cierto? O sea que toda esa gimnasia hizo que yo pudiera ir aprovechando. Y hubo una coincidencia muy importante, porque bueno, en principio yo empecé como músico, yo era cantante. ¿Sí? Y entré en la revista Dislocada. La revista Dislocada era lo cuento para los que no conocieron la cosa, era antes de que la televisión fuera de muchos canales, existía nada más que el Canal 7, era el programa de radio, por Radio Splendid, que paraba los almuerzos del domingo. O sea, la gente antes de almorzar escuchaba la revista Dislocada. En la revista Dislocada, dirigida por Delfor, ahí nació el Gordo Porcel, ahí nacieron un montón de otras personas, y yo, que era cantante de la orquesta, porque era un programa de radio que tenía orquesta propia, date cuenta la importancia del programa,
Yo empecé a mirar el trabajo de los cómicos, el trabajo de los imitadores y demás, y como yo tenía esa ductilidad vocal que me había dado el cantar en cuarteto vocal, y aprendí todo ese tipo de cosas, empecé a hacer personajes. Y cuando me puse a producir jingles, ahí yo tenía que hacer bocetos para presentarles a los clientes para que me aprobaran el trabajo. Entonces hacía de locutor, que ni se me había puesto en la cabeza hacerlo, pero yo necesitaba presentar una prueba, claro, para que después me la compraran. Claro. Y en la prueba me aprobaban el locutor, me aprobaban los cantos, me aprobaban las voces de dibujo animado, y bueno, también me asocié con un guionista muy importante, Ceretti, que fuimos socios mucho tiempo, que era un tipo que concebía todo como voces de dibujos animados. Y entonces, bueno, ahí empezaron a surgir necesidad de que yo hiciera las vocecitas que me planteaba él en los guiones. Pero hay que tener una creatividad tremenda, porque y bueno, pero porque es que el comisario de Larguirucho, por ejemplo. Claro, bueno, te contaba que lo de Larguirucho en realidad nació en la revista Dislocada, porque yo le vendí a Delfor un personaje que era un relator de carrera de yacaré. ¿Qué era? Cosentino, ¿no es cierto? Entonces ahí... Cuando se lo conté a García Ferrer me dijo, no, bueno, pero lo vamos a convertir en el comisario, y ahí quedó el comisario, que era Cosentino, decía, camine para allá, lo voy a hacer ese pimporotea en el calabozo. Ahí quedó la tonada de ahí, claro. Claro. Pero Larguirucho no, ese es otro... No, bueno, Larguirucho, es decir, cuando García Ferrer me contrata inicialmente, me contrató para la tira de Anteojito y Antifaz. Anteojito y Antifaz naturalmente eran dos personas, ¿no? Es decir, una chica y una persona. Pero el diálogo era exclusivamente entre ellos y necesitaban tener a alguien más para poder dinamizar la tira. Entonces me llamó a mí y me dio personajes irrelevantes, personajes que al día de hoy ni me acuerdo cómo eran, pero que él vio en mí una flexibilidad para hacer cosas, y cuando se cansó de la publicidad, porque la publicidad lo obligaba a él a cambiar el guión 5 minutos antes de empezar a grabar, dijo, no, vamos a hacer una tira de entretenimiento puro que se llamó Hijitus, la típica tira de el bien contra el mal. El bien es Hijitus, claro, que era de Alessandro, y el mal era el profesor Neurus. Pero el profesor Neurus era un malo de pacotilla, y como era un malo nada eficiente, tenía que tener a Larguirucho, Pucho y Serrucho. Serrucho, claro. A Serrucho nunca le encontramos la voz. El Serrucho lo único que hacía era y nada más. O sea, era todo su comentario. Pero entonces, claro, el malo tenía que ser malo, por lo tanto el profesor Neurus era una especie de volcán que para empezar hacía ¡cállate, retonto! El técnico está bajando los volúmenes porque le estoy saturando todo. Ahora bien, eso era el mal. Ahora, resulta que el mal tenía que tener ayudantes. Entonces le pusieron a Larguirucho. Larguirucho teóricamente tenía que ser malo, pero como encima era tonto, de tonto que era bueno. Y por eso se hacía amigo de Hijitus. Y ahí empezaba toda la cosa, ¿no? O sea que... Larguirucho, por ejemplo, una de las explicaciones, te la voy a dar al revés. La explicación de por qué, o cómo, o los elementos que tienen que ver en los personajes de dibujos animados, es o la cabeza o la garganta. Entonces, el sonido, a mí, por ejemplo, me inspiró que, como él tenía un diente muy grandote, sí, el diente cambiaba la fonación. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer un sonido que tenga que ver emitido detrás de un diente grandote? Entonces puso los labios inferiores debajo de los dientes superiores. Entonces, vos ves que mi voz natural con la que yo venía hablando ya está modificada por esta posición del labio. Pero encima, si la cabeza pifia, empiezan a ver otras cosas, viste, que entonces te vuelves loco. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo entro en el Larguirucho, me pongo adentro del Larguirucho, ¿viste? Me convenzo, y eso va muy mal, porque mi mujer se queja. Genio. Buenísimo. Ahí estamos viendo la imagen de algunos. Claro, pensar que porque esto, por lo que escuché recién, fueron unos años, pero después continuó repetición y repeticiones hasta cuándo. Claro, hasta la muerte, hasta la muerte. La verdad que el día de hoy que los chicos es genial. Sí, los chicos desgraciadamente hoy ya no se acuerdan de eso, porque de alguna manera quienes
recibieron todo el material que dejó a su muerte García Ferrer, no supieron colocarlo y no se siguió manejando. Posiblemente ahora hay algunos planes de que vuelva, pero estamos un poco fuera de la Porque era onda. un humorismo muy sano, digamos, muy... Tenía un montón de cosas. Realmente era humor sano. Sí. Después era fundamentalmente muy argentino. Claro, es cierto. Pero vos fíjate una cosa, tuvo mucho éxito en el mundo. Y García Ferré, que tuvo mucho éxito acá, finalmente se llevó, por ejemplo, el libro gordo de Petete, que también fue de él, lo llevó a Europa, y en Europa fue un exitazo en España, el libro gordo de Petete. O sea que... Y bueno, Larguirucho anduvo por toda Latinoamérica fundamentalmente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ojo, te tengo que nombrar que yo también fui la voz de Clemente. Ah, hubo otro, claro. Caloi. Entonces lo que pasa, la anécdota con Caloi es... Bueno, voy a dejar de hacer las voces. Ojo, las voces, en estos reportajes a veces yo quedo disfónico, después estoy 2 días sin hablar. Pero Caloi no me conocía, no nos conocíamos, yo lo conocía a él por la tira de Clemente en el diario Clarín, y él a mí no me conocía. Por supuesto llegó por recomendación y me dice, ¿vos sos futbolero? Digo, mira, no, me gusta el fútbol, veo fútbol, pero no soy futbolero, no soy de esos tipos que saben cómo es un equipo y todo ese tipo de cosas, o los nombres de los jugadores. Me dice, entonces no puede ser Clemente, porque Clemente es futbolero puro. Le digo, mira, yo no soy mujer, pero si vos me tocas alguna cosa, puedo hacerte una solterona, ¿te das cuenta? Entonces, claro, él no lo convencía demasiado de la cosa. Digo, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta imitar, porque una de las condiciones que tiene mi trabajo es que no soy imitador. Muchas veces me presentan como imitador. Claro. Justamente no imito para que los personajes tengan identidad propia, que no se parezcan a nada, que se parezcan a sí mismos. Y por lo tanto... Que es tremendo mérito eso. Sí, es una habilidad Sí, llamarle. una gran habilidad, sí, un talento, un gran muchas talento. gracias, pero bueno, Es sí, cierto, estoy sí. acostumbrado que me digan piropos, así que no, déjalo pasar. La humildad de... Bueno, lo concreto es que le digo, mira, si vos sabés cómo es la voz de Clemente, haceme la voz de Clemente y yo te voy a imitar, yo voy a tomar los códigos de lo que vos querés. Y él se puso a grabar, se escuchó y me dice, mira, no puedo, yo lo tengo acá adentro, pero no lo puedo patentizar. Vos sos el especialista, decime cómo es la voz de Clemente. Y yo le dije, La voz de Clemente es una voz que perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección, ¿te das cuenta? Y a partir de ahí salió Clemente. ahora, una de las cosas que yo no sabía cuando ya entré en la vorágine del trabajo es que Clemente vivía en un mundo clementero donde todos los personajes eran Clementes, tenían el código de la voz de Clemente y el cerebro de Clemente, pero se modificaban. Se hizo Jacques Cousteau, por ejemplo, que navegaba en el agua podrida de los cordones. Entonces, Francis no tenía la condición de disfonía de Clemente, pero era francés, entonces hablaba y contaba las cosas. Y después había gauchos y después había todo un mundo clementero, ¿no? Porque a él le preguntaban, ¿qué es Clemente? ¿Es un pato? No, es un Clemente. Tal cual. ¿Y cómo nace este amor por Villa Langostura? Porque tengo entendido que ya hace... Ah, bueno, claro. ¿Que viene a Villa Langostura? Bueno, ya 52 años, 51 años más o sea menos. que- Porque mi hijo Martín Sí. Suero, dueño de un hotel que no sé si lo puedo nombrar. Sí, es cliente de acá de la casa. Ah, bueno. Se mudó acá y hace 25 años que está dando vuelta por acá, con mucho éxito. Inclusive es presidente del ente Asociación de hoteles. de la Asociación de Hoteles y Gastronomía de Villa Langostura. Y bueno, la cuestión es que una de las características de mi trabajo es que yo tenía campañas de invierno y campañas de verano, pero el interreño entre la campaña de invierno y la campaña de verano, hablo de campañas publicitarias, Sí. eran 1 o 2 meses de no trabajar, y sobre todo entre el verano y el invierno habían 3 meses seguro. Entonces, un buen día yo vine acá, por una recomendación, vine a Villa Langostura como quien venía a cualquier lado, y de golpe descubrí esto cuando esto todavía
Era un, no sé, Cuando era una aldea de montaña realmente. era una aldea de montaña verdaderamente, y me enamoré, me hice amigo de todos los del pueblo, bueno, charlatán que soy, y empecé a venir, vinimos 6 años seguidos, inclusive a Martín, con mi primera mujer, lo concebimos acá, O sea, en la Angostura. Y la anécdota muy loca de mi parte, es que cuando tenía 2 meses, lo dejamos en Buenos Aires, vinimos con el auto a Villa La Angostura, y mi cuñado lo puso en manos de una azafata y a las 2 horas lo recibimos acá. Y bueno, Martín desde los 2 meses vino y se crió prácticamente. Íbamos al Hotel La Granja, que no sé si sigue sí, de Hensel, no. De Hensel, claro, de la mamá de todos los Hensel. Tal cual, sí. Bueno, la cuestión es que ahí había, como llegábamos más o menos en diciembre o en enero, los patos tenían patitos, las gallinas tenían pollitos, los perros tenían perritos, los caballos tenían potricitos, y eso es una maravilla porque lo criábamos a mi hijo en un lugar tan real como una granja. Y aparte que era toda una maravilla, ¿no? Es decir, la señora, la dueña, durante todo el año hacía mermeladas naturales, o sea, tenía esas grandes cocinas de carbón que no se apagaban nunca, y entonces siempre estaba con alguna mermelada en funcionamiento, y tenía una habitación llena de mermelada, que por supuesto yo me llevaba 40 a Buenos Aires después. ¿Y acá descubrió la pasión así por la pesca cuando le agarró en ese momento? Bueno, claro, me tuve que acostumbrar, me tuve que acomodar yo venía de pescador del Río de la Plata, que más de bagre nos sacaba. Pero bueno, es decir, con el tema de poder tener estos tiempos y demás, empecé también a pescar dorado en Paso de la Patria. Y los grandes pescadores de dorado también son grandes pescadores de trucha. O sea, los aficionados serios a la pesca, los que hacen pesca ya con preocupación y con afán deportivo, pescan dorado y pescan trucha. Entonces, de allá me dijeron, no, para allá vos tenés que hacer mosca. Entonces empecé a aprender ya cuando vine acá al hotel el de Correntoso, sí, empecé a ver a los ingleses que estaban con la mosca y demás. La desembocadura del río. De aquella época eran todos ingleses, ¿no? Y bueno, me compré los waders, me metí hasta acá, me compré las cañas y pesqué muchos años. Mi hijo ahora tiene decorado su casa personal con todas mis cañas de mosca. Y realmente amo la angostura, y todos los años vengo, tanto por ver a mi hijo, por ver a mis nietos, y por mi propio amor por la angostura, ¿no? ¿La ve muy cambiada de lo que era hace 50 años? Ahora sí, ¿no? La vi muy cambiada, pero la vi muy bien, ¿sí? Muy bien cambiada. Es decir, los cambios le han sido propicios para lo que significa la evolución de una organización social como la Organización Social Argentina. Para mí, y lo digo sin ningún ambaje, Villa La Angostura es uno de los mejores lugares de la Argentina. Es decir, comparativo a los grandes lugares como el Iguazú con ese atractivo, o Mendoza con todos sus viñedos y su cordillera y con todo ese tipo de cosas, evidentemente cada lugar tiene sus atractivos, pero todo lo que encierra la angostura, el bienestar que se siente en la angostura merece ser visitada con auto, por ejemplo. Desgraciadamente, muchos turistas vienen sin su medio de movilidad y bueno, conocen el centro, que es muy lindo, y conocen un montón de cosas, pero todo lo que lo rodea no es conocido. Inclusive la gran ventaja en su momento de poder pasar a Chile también. Chile, tal cual, sí. Que tal vez se abra pronto, te dicen, no sé. Sí, yo lamento esta vuelta no poderme ir para allá, porque siempre que vengo me pego 2, 3 días, me pego una vueltita. Y es uno de los tantos atractivos, porque bueno, dentro de lo que uno va sumando, a veces competir con Bariloche, que tiene tantos beneficios con respecto a las alternativas que tiene, las opciones que tiene, sí, pero nosotros lo que tenemos es otro entorno natural distinto, y el tema de los 7 lagos, de salir por San Martín, claro, de poder hacer la escapada a Chile, son otros atractivos, digamos. Sí, seguro. Y aparte que, es decir, aun cuando uno se pueda mover poco en la angostura, uno tiene la naturaleza ahí, a la vista, cerquita. Es decir, uno está a 1 metro del lago, está a un ratito de la cumbre de la montaña. El esquí en invierno, que bueno, yo ya no esquío, porque también tuve mis periodos de esquí. En fin, tiene tantas cosas lindas. Y aparte, fundamentalmente, los buenos servicios. Muy buenos servicios en la angostura. Volviendo a su parte artística, digamos, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el personaje? Ese que uno dice,
este me gusta, lo que me El gustaría seguir. personaje, mejor personaje es el próximo que voy a hacer, porque justamente lo que me gusta es inventar. A mí me gusta el desafío, es decir, me gusta a tratar de que donde yo me meto la cosa se resalte. Entonces trato de encontrarle en la medida que puedo, porque yo no soy nada más que un insumo, pero trato de romperme todo para que el personaje sea trascendente. Y los quiero a todos. Por supuesto, Larguirucho es el que más me aplaude. Ah, eso le iba a decir. Larguirucho es el que más me aplaude. Pero hay un montón de personajes que metí en la publicidad que ya hoy en día no se ven, porque si no se invierte en el comercial, no se ve. Pero he hecho cosas muy raras. Me acuerdo que una vuelta para un largometraje hice una gota que se ahogaba dentro de sí misma. Yo entonces hice una cosa, porque era muy difícil. No, quizá, ojo, acá estoy improvisando, porque es decir, en todos esos personajes uno hace toma 1, toma 2, toma 3, toma 25, los prepara, o sea que no porque quiero me va a salir, pero más o menos era una cosa muy cosa, ¿no es cierto? Salía y hablaba, le encontraba la manera de contar que era parte del agua. Me llama la atención esa facilidad para cambiar tantos personajes tan distintos, porque hablamos de Neuros, ¿no? Pero me acuerdo ahora, no sé, el Boxitrazo, por ejemplo. Bueno, es que ese personaje... Por eso digo, son cosas tan distintas. Hay que tener un nivel de creatividad, pero infernal. Primero no hay que avergonzarse, porque todas estas cosas... Claro, yo ya de chico, mi mamá me enseñaba a cantar. Mi mamá era pianista, aficionada, de buena calidad, y yo a mis 3 años me enseñaba a cantar tangos. Me enseñaba a cantar de esos tangos malditos del 40, flaca, 2 cuartas de cogote, una percha en el escote. Y yo tergiversaba las palabras, la gente se reía. Y a mí la risa me parecía un aplauso, por lo tanto no me avergonzaba. Y por lo tanto, si se reía, cuanto más se rieran, más yo me animaba a seguir para adelante. Después en el colegio, en la primaria, yo era el que me subía al escenario y recitaba el Martín Fierro. Todo ese tipo de cosas artísticas ya las tengo ya desde chiquito. Evidentemente influenciado por mi condición, la condición artística de mi madre, de mi tía. Mi tía era mejor pianista que mi madre, amiga de muchos pianistas profesionales, si bien ella no era profesional, pero competía dentro de eso, ¿no es cierto? O sea que yo me crié dentro de un magma artístico. ¿Y esto fue educando la voz o es un don natural? Para nada, yo nunca, es decir, es muy raro que yo me haga ver de la garganta, es muy raro que a mí me ande mal la garganta. Lo que pasa es que por un lado me cuido, salvo en los reportajes donde tengo que hacer tantas voces, claro, porque ya ve que estoy tosiendo, Sí. porque yo me cuido enormemente. No me la paso haciendo. La gente me dice, pero vos te la debes pasar haciendo las voces. No, yo en mi vida normal jamás toco el tema de las voces. Lo único que hago es hablar como hablo ahora, que bueno, tengo la voz entrenadísima y claro, me sale bastante bien, creo por lo menos. Y seguimos con mi mujer, que también es locutora. Ella no quiere que le hable de ella, pero... que está aquí, hace seña que no, pero nosotros seguimos. Ella es más famosa que yo, ella fue más famosa que yo en su momento, pero eso es para otro reportaje. Y aparte para que le dé rabia a ella, porque ella se muere de vergüenza cuando se ve esas cosas. Claro, está acá en el estudio. ¿Y en qué proyecto está trabajando ahora? Bueno, estoy trabajando en el proyecto de superar la pandemia, que es un proyecto bastante malo. Bienvenido al club. Porque todo lo que yo hago en este momento, donde con una economía como la que estamos sufriendo los argentinos, hace que, yo no sé si vos mirás en la televisión, los comerciales son todos remedios, todos cosmética, y hay un montón de comerciales que antes se hacían que ya directamente no pueden acceder a la televisión porque la economía no funciona. Con lo cual, en este momento estamos juntamente con mi pareja haciendo audiolibros, empezando con los audiolibros, estudiando la alternativa de los audiolibros,
Y estamos con un grupo de gente de primer nivel, de muy buen nivel, publicitario fundamentalmente, haciendo un magazine, hay un magazine que se llama Amigos de lo Bueno, que va por las redes sociales, porque también todo el tema de que la televisión está dejando de tener primacía y están aflorando las redes sociales como lugares de contacto, hacen que, bueno, todo lo que uno hace, cómo se aplica en estas cosas. Estamos en esa lucha, pero luchando y, bueno, acá estoy viviendo. Bueno, la verdad que un placer escucharlo y sorprendido, ¿no? Sobre todo, bueno, la facilidad, esta utilidad de poder cambiar las voces, pero también... Pero es entrenamiento, es entrenamiento y es disposición mental. Y cuando grababan esto, por ejemplo, en estos 6, 7 años que están con Neuros y todo, ¿todos estos personajes así se grababan de corrido o había que hacerlo? No, desarrollamos una técnica muy particular. Date cuenta, yo poner la voz de Neurus, y después aquí se cambio de una a la otra, pero eso me agota. Entonces, yo todos los bocadillos del Arguirucho los grababa. No tenía la menor idea a dónde iba el mensaje o el guión. O sea que hacíamos toma 1, toma 2 y toma 3. Como el guionista estaba con nosotros, si yo en la toma 1, toma 2 o toma 3 le daba la intención que tenía, ahí lo dejaba. Si yo le pifiaba, me decía, no, pará, la frase la tenés que decir de esta manera. Claro. O sea que cada 10 frases repetíamos una. Con lo cual yo hacía todo el Arguirucho por un lado, todo Neurus por el otro lado, todo el hijo el chofer de Oaki, el chofer del padre de Oaki, por un lado, el padre de Oaki por otro. O sea, después se compaginaba y ahí mágicamente salía lo que ustedes ven. Lo que pasa es que evidentemente estábamos hiperentrenados. Yo nunca supe lo que pasaba en Hijitus. Cuando recién salía al aire y yo tenía tiempo de verlo, ahí entendía cómo era Hijitus. O sea que era una cosa muy loca. Sobre todo para aquellos años, ¿no? Es un genio Ferrer, ¿no? Bueno, sí, Ferrer un empresario muy importante. No, porque hay que tener esa visión de... Ahí estamos viendo los dibujitos históricos, ¿no? Hay que tener esa visión de vos esos calculá años. Que para hacer eso había 55 dibujantes contratados mensualmente. O sea que era toda una gran empresa. Pero él, coincidentemente, después todo lo que era la cosa televisiva, porque él inicialmente era un dibujante de dibujos animados, pero después evolucionó y entró en lo gráfico, y entonces la revista Anteojito fue líder en el kiosco y vendía 490.000 ejemplares semanales. No quiero contar públicamente la plata que ganaba por cada ejemplar, pero es para asombrarse. Claro. Con lo cual, todo lo gráfico era, desde el punto de vista de negocio, mucho más importante que la tira. La tira era prácticamente un jingle que ayudaba a vender lo gráfico, que era el gran negocio. Claro. Bueno, pero es un placer tenerlo aquí, haber compartido estos minutos y bueno, y por supuesto va a seguir viniendo a Villa Langostura. Por supuesto, ustedes ya, a partir de ahora están perdidos, me van a tener que convocar permanentemente, porque imagínense que yo en el ratito conté apenitas un milímetro de las cosas que hice. Las anécdotas que tendrá, ¿no? Bueno, claro, sí, por todos lados. Lo que pasa es que me está fallando la memoria, es el único problema. No se nota para nada. Bueno, porque más o menos estoy entrenado, pero hay un montón de cosas que cada tanto refresco y me asombro de aquellas cosas. Porque tantas experiencias, vivía tanto y haber llevado a otras partes del mundo también, ¿no? Estos personajes. Claro, bueno, yo trabajé sobre todo en publicidad, es decir, yo como eran los mosquitos de Raid, yo era todos los mosquitos de Raid de habla latina, o sea, en todos los países de habla latina era el mosquito de Raid, con lo cual yo grababa en Buenos Aires un comercial y ese comercial se replicaba en 8 países distintos. Y así, bueno, y aparte grabado para un montón. Inclusive intenté grabar en otros idiomas, pero no era tan fácil. Intenté entrar en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos por un problema gremial no le permiten a nadie hacer más de un personaje por tira. Ah, ¿sí? Claro, o sea, en una misma tira no se puede hacer más de un personaje. Claro. Ahora, el tipo puede hacer distintas tiras. O sea, lo que yo hacía con Hijitus o con García Ferré no lo podría haber hecho en Estados Unidos. Y bueno, todo ese tipo de cosas son modificaciones y intentos que tuve. Bueno,
Pelusa, un placer haber estado con nosotros, haber compartido estos minutos, y la verdad que siempre le dedicamos menos minutos a una entrevista, pero valió la pena, ¿no? Porque hay tanto para preguntarle y tanto para sorprenderse, ¿no? Porque tener esta utilidad de cambiar de personaje me deja sorprendido. No, todo el tema pasa por acá. Sí, bueno, crearlo, el asunto es concebirlo. Una vez que uno, es decir, cuando uno tiene la garganta entrenada, la vergüenza la deja de costar.